Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Escándalo total. Sara Bluma encuentra fotos íntimas de Demet Özdemir en el móvil de Can Yaman y estalla una crisis de celos. Amigos, hoy traemos una noticia que ha sacudido los cimientos de una de las parejas más comentadas del momento. Todo parecía ir perfecto entre el galán turco Can Yaman y la hermosa Sara Bluma. Se les veía felices, compartiendo momentos y proyectando una imagen de estabilidad que todos admirábamos. Sin embargo, como bien dicen, no todo lo que brilla es oro y, a veces, los fantasmas del pasado aparecen cuando menos lo esperamos para causar estragos en el presente. Según la información que hemos recopilado de fuentes muy cercanas a la pareja, lo que iba a ser una velada romántica y tranquila en la residencia del actor se convirtió en un verdadero campo de batalla emocional. Todo comenzó de la manera más inocente posible. Can y Sara estaban disfrutando de una cena tranquila, riendo y conversando. En un momento dado, Can se levantó para ir a la cocina a buscar algo de beber, dejando su teléfono móvil desbloqueado sobre la mesa del salón. Fue en ese instante, quizás impulsada por la curiosidad o por una intuición femenina que rara vez falla, que Sara decidió echar un vistazo al dispositivo. Lo que Sara no esperaba encontrar, ni en sus peores pesadillas, era lo que sus ojos vieron al abrir la galería de imágenes. Al parecer, Sara comenzó a deslizar el dedo por la pantalla, viendo fotos recientes, pero a medida que bajaba más y más, se encontró con un archivo que Can Yaman no había eliminado. Allí, frente a ella, aparecieron decenas de fotografías antiguas. Pero no eran fotos cualquiera, eran imágenes muy cercanas y cariñosas de Can Yaman junto a su excompañera y supuesta expareja, Demet Özdemir. Las fotos mostraban momentos que iban más allá de una simple amistad o compañerismo laboral. Había miradas cómplices, abrazos que denotaban mucha intimidad y sonrisas que hablaban de una historia profunda. Sara sintió como la sangre se le helaba. El problema no era solo que las fotos existieran, sino que Can las seguía conservando en su teléfono personal después de tanto tiempo. ¿Por qué guardar recuerdos tan vívidos de un amor pasado si supuestamente has pasado página? Esa fue la pregunta que martilleó la cabeza de Sara en cuestión de segundos. La crisis de celos fue inmediata y devastadora. Justo en ese momento, Can regresó al salón con las bebidas, ajeno totalmente a la tormenta que se acababa de desatar en su sofá. Al ver la cara de Sara, pálida y con los ojos llenos de lágrimas de rabia, supo que algo andaba muy mal. Sara, sosteniendo el teléfono con una mano temblorosa, se levantó y lo enfrentó directamente. Según cuentan los rumores, Sara le gritó: ¿Me puedes explicar qué significa esto, Can? ¿Por qué tienes estas fotos aquí? Can, sorprendido, intentó acercarse para calmarla, pero Sara retrocedió. No te acerques. Dime la verdad. ¿Por qué sigues guardando fotos donde la miras así? ¿Acaso no la has olvidado?, reclamó ella con la voz quebrada. Can, tratando de defenderse, respondió con nerviosismo: Sara, por favor, no es lo que parece. Esas fotos son viejas, ni siquiera recordaba que estaban ahí. Sabes que cambio de teléfono y se pasan las copias de seguridad automáticamente. No significan nada para mí hoy en día. Pero para Sara, esa explicación no fue suficiente. La presencia de Demet Özdemir en la vida de Can, aunque sea de manera digital, siempre ha sido un tema sensible. Ver esas imágenes fue como una confirmación de sus inseguridades. ¿Olvidaste que estaban ahí? Son demasiadas fotos, Can. Se nota la conexión, se nota que hubo algo fuerte. Si realmente me amaras y me respetaras, habrías borrado todo rastro de ella hace mucho tiempo, insistió Sara, sintiéndose traicionada. La discusión subió de tono rápidamente. Can intentaba hacerle entender que el pasado es pasado y que su presente es ella, pero Sara estaba cegada por el dolor y los celos. No puedo competir con un fantasma, Can. Si tu corazón sigue en ese lugar, entonces yo sobro aquí, le dijo ella antes de dejar el teléfono sobre la mesa y dirigirse a la salida.
Khan intentó detenerla diciendo, no te vayas así, Sara. Eres la única mujer en mi vida. Demet es solo una compañera del pasado, no hay nada más. No dejes que unas fotos estúpidas arruinen lo que tenemos. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La confianza, que es la base de cualquier relación, se vio fracturada en ese instante. Sara salió de la casa muy alterada, dejando a Khan solo con su teléfono y los recuerdos que, intencionalmente o no, provocaron este desastre. Ahora, la gran incógnita es si podrán superar este obstáculo. ¿Fue realmente un descuido tecnológico de Khan al no limpiar su galería, o hay una parte de él que se aferra nostálgicamente a lo que vivió con Demet? Para Sara, ver esas imágenes fue un golpe de realidad muy duro. Es difícil para cualquier persona ver a su pareja actual en actitudes tan románticas con alguien más, especialmente cuando ese alguien más es una estrella tan grande y carismática como Demet Özdemir. Los fans, por supuesto, están divididos. Algunos dicen que Sara está exagerando y que todos tenemos un pasado digital que a veces olvidamos borrar. Otros, sin embargo, apoyan a Sara y dicen que guardar fotos de un ex es una falta de respeto total hacia la pareja actual. La situación es tensa y el silencio entre ambos es preocupante. Khan tendrá que trabajar muy duro para recuperar la confianza de Sara y demostrarle que ella es verdaderamente la protagonista de su vida, y no una actriz secundaria a la sombra de Demet. Por ahora, Sara se ha tomado un tiempo para pensar y calmar sus emociones, mientras que Khan, según dicen, está desesperado intentando contactarla para explicarle mejor la situación. Este incidente nos recuerda que, en la era digital, el pasado nunca se va del todo y puede aparecer con un simple deslizamiento de dedo para poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. Estaremos muy atentos a cómo evoluciona esta crisis y si el amor será suficiente para que Sara perdone este descuido de Khan. Queridos amigos, hemos llegado al final de este video cargado de tensión y emociones. Ahora quiero saber qué piensan ustedes sobre este tema tan delicado. ¿Creen que Sara Bluma tiene razón al ponerse celosa por unas fotos antiguas o piensan que está exagerando la situación? ¿Ustedes perdonarían a su pareja si encontraran fotos así de su ex en su teléfono? ¿Creen que Khan Yaman todavía siente algo por Demet Özdemir y por eso no borró las fotos? Déjenme sus opiniones en los comentarios, los estaré leyendo todos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna exclusiva y darle un gran like a este video si les gustó el contenido. Hasta la próxima noticia.